Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestra programación. Hoy vamos a descubrir algo interesante. ¿Quién es la iglesia verdadera? ¿Cómo descubrirla? ¿Cómo saber si estamos en el lugar correcto? ¿Y cuál es la misión que tiene esta iglesia en el mundo entero? Como pueblo de Dios debemos de estar atentos a estas cosas porque de esto depende nuestra salvación. Y por sobre todas las cosas, la testificación que le vamos a dar al mundo con la plena seguridad de que estamos en el camino que Dios llama el correcto. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender este mensaje. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder comprender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Desde el principio de los tiempos existió un gobierno, el gobierno de Dios allá en el cielo. Este gobierno estaba compuesto por Dios, quien es el originador de todas las cosas, el que existe porque quiere existir. Por eso se llama Yo Soy, Él es. Allí estaban acompañando el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres formaban un solo Dios verdadero y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Estas tres personas trajeron a la existencia lo que hoy nosotros conocemos, todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Porque hay muchas cosas que están lejos de nuestro alcance, universos que están muy alejados del nuestro. Y sin embargo, todo eso lo hizo Dios. Todo este gobierno era conducido por una misma ley, la ley de Dios, el precepto divino. En el libro de los Salmos, en el Salmo 103, verso 18 al 21, el salmista nos habla acerca de cómo fueron los orígenes de toda la iglesia de Dios en el cielo. Todo su gobierno en realidad es una iglesia. Toda esta depende de Dios. Se le llama la iglesia porque deriva del término eclesía, que es la congregación de todos los fieles a Dios. Salmo 103, verso 18 al 21. Leemos lo siguiente en la palabra del Señor. Salmo 103, versículo 18 hasta el 21. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Verso 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Así es como entonces se componía el gobierno de Dios al inicio de los tiempos. Y todos los seres creados por él, llamados aquí los ángeles del Señor, venían a ser sus ministros, es decir, sus servidores. Y todos estos en conjunto formaban la iglesia del cielo, la eclesía. Ahora bien, teniendo ellos cada uno su misión, trabajaban coordinada y ordenadamente y había felicidad en el cielo. Pero en medio de toda esa armonía, se levantó un ángel que se rebeló. Era el primer ministro del cielo. La Biblia nos dice que Lucifer, el ángel más poderoso, el ángel más exaltado, desde todos los ángulos, se rebeló contra Dios y no quiso más obedecer su ley. Quiso seguir sus propios ideales. Pero el asunto empeoró cuando estos ideales comenzó a sembrarlos en otros ángeles. Y entonces buscó partidarios. Y así es que llegó a un punto en el que la rebelión estalló en el cielo y el cielo quedó abandonado de la tercera parte de los ángeles que salieron con Lucifer fuera de él para formar su propio gobierno. Una vez que Lucifer salió del cielo, expulsado por Dios, inmediatamente se vino hacia la tierra para hacer su morada en este lugar. De tal forma
que pensaba quedarse con este planeta hasta que Dios decide crear al hombre. Y aunque la decisión de Dios ya venía de antes, solamente ahora se hizo efectiva. Tal es así que Dios creó al hombre en la tierra y lo puso por administrador de este planeta. Una vez que el hombre venciera a Satanás, pasara la prueba, el hombre recibiría este planeta junto con su descendencia para que pudiera ser para ellos. Lamentablemente el hombre fracasó, cayó en la trampa del enemigo y entonces la administración de la tierra fue usurpada por Satanás. Ahora Lucifer, convertido en Satanás o adversario, buscaba tomar el planeta Tierra. Adán y Eva tenían un trabajo que hacer. Tenían que comunicar a toda la posteridad la historia de lo que ocurrió, para que todos supieran por qué tenían que servir a Dios y por qué no tenían que servir a la serpiente, a Satanás. Ese era su trabajo. De tal manera que una vez que la gente conociera todo esto, los descendientes de Adán y Eva, todos ellos conformarían la eclesía, la iglesia en la tierra, formando una religión, es decir, un sistema donde se religa, se junta a todos los creyentes. De ahí vendría el término religión, religar, juntar. De tal manera que entonces todos estos seguirían sirviendo en la tierra al gobierno de Dios. Así Satanás no tendría más esperanza. De esa forma, los hombres mostrarían que estaban rechazando la gobernatura del diablo. En Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor les declaró a Adán y a Eva cuál iba a ser el evangelio que tendrían que predicar a todos sus descendientes. ¿Qué debían anunciarles? Pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esa forma, se estaba prometiendo que de la mujer saldría una simiente, una semilla. Esta simiente vendría especialmente para combatir a la descendencia o simiente de la serpiente. De tal manera que esa simiente que representaría al Hijo de Dios sería quien derrote a la simiente de la serpiente. Y pisaría en la cabeza de la serpiente destrozando sus ideas. Es decir, cuando llegara esa simiente que salvaría a la humanidad de la mujer, ésta se encargaría de deshacer todo tipo de enseñanzas que la serpiente haya introducido y que haya venido trayendo desde el cielo, cuando engañó a los ángeles, hasta nuestros días. Ahora bien, Gálatas capítulo 3, versículo 16 nos dice quién es esa simiente. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ahí está la simiente de la cual estamos hablando. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. De manera que entonces la simiente que tendría que pisar la inteligencia de Satanás, destruyendo a esa falsa mentalidad de Satanás, sus engaños, toda su mentalidad, toda su inteligencia, sería la mente de Jesucristo. Interesante. Así que entonces cuando Cristo llega al mundo 4000 años después de que se diera esta profecía a Adán y a Eva, Jesús llega con un conocimiento que derrota al conocimiento de Satanás. De esa forma pisa la cabeza de la serpiente. Pero a su vez, la serpiente mordería el calcañar de Jesucristo, de la simiente. Y en efecto, así es como sucedió. ¿Por qué? Bueno, porque morder el calcañar, y aunque más está referido a la mujer, a la iglesia,
significa que heriría al hijo de esta iglesia, a su simiente. Cuando Cristo fue asesinado en la cruz del Calvario por Satanás, era cuando estaba mordiendo el calcañar y estaba produciendo un dolor intenso, debido a que si a alguien le llegan a tocar el calcañar, definitivamente, si hasta a veces cuando juegan fútbol y les golpean allí o les dan un puntapié, la persona puede llegar a desmayarse y puede ser hasta mortal el golpe en ocasiones. En este caso, entonces, era una representación de que habría un ataque también de parte de la serpiente a aquellos que, al igual que la simiente que es Cristo, permanecieran en la verdad. Ese ataque de morder el calcañar significa las tentaciones que van a tener los mismos hijos de Dios a pesar de recibir el conocimiento, a pesar de contrarrestar a Satanás y pisarle la cabeza. Aún así habría una lucha en ellos que serían las tentaciones que tendrían que vencer. ¿Correcto? Eso significa que no va a ser fácil tener que pisarle la cabeza sin recibir un golpe de parte del enemigo. No obstante, se muestra que a pesar de todo eso, la serpiente queda muerta, sale perdiendo, mientras que la simiente rescata, logra la salvación. Así también los hijos de Dios lograrán la victoria. Pero bien, esta misma escena de la mujer y la serpiente que se da en el comienzo de la historia, vuelve a ser presentada en el libro de Apocalipsis capítulo 12, donde vemos a una mujer que también está luchando contra la serpiente. La serpiente es mencionada con doble símbolo, como el dragón y como la serpiente antigua. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a leer acerca de eso. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, se está refiriendo a la serpiente que es mencionada en Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Interesante. Así que ahora se vuelve a ver esta misma figura del dragón, la serpiente antigua, que va a llegar otra vez a confrontarse con la mujer, con la iglesia, pues lo ha hecho a través de todos los tiempos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5, nos dice cómo comenzó esta lucha y cómo continuará hasta el final. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer. En la Biblia ya sabemos que una mujer, según Efesios 5:23, es la representación de una iglesia, la eclesía, es decir, el conjunto de fieles del pueblo de Dios, en este caso. Más aún, la mujer dice, está vestida del sol. El sol es una representación de Dios. De tal manera que entonces, cuando dice que la mujer está vestida del sol, quiere decir que está vestida de las creencias de Dios. Así es como lo declara Salmo 84, 11 al 14, donde se hace mención de que Dios es sol y escudo. Pero eso no es todo. También se dice que la mujer tiene la luna debajo de sus pies, ella está parada sobre la luna. En el Salmo 89, verso 37, se nos dice que la luna representa a un testigo fiel del cielo, que se llama el testigo fiel. Y en Apocalipsis 1:5 se nos dice que el testigo fiel es Jesús, lo que significaría que esta mujer está parada sobre Jesucristo, para que se cumpla que Jesucristo es el fundamento de la iglesia de esta mujer. Por eso es que Jesús le dijo en una ocasión al apóstol Pedro,
tú eres Pedro, y sobre esta piedra, refiriéndose a sí mismo, Jesús dijo, se edificará mi iglesia. Así que entonces la iglesia está edificada sobre el testigo fiel que es Jesús. Y las 12 estrellas representan a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Porque de los 12 patriarcas dice que José tuvo un sueño con sus hermanos, con Jacob y con su mujer, con su padre y su madre. Y él soñó con el sol, la luna y las estrellas, representando a sus hermanos. Así que entonces las estrellas representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, que son los que llevan la verdad de la justicia a los hijos de Dios. En Daniel capítulo 12, versículo 3 dice que aquellos que llevan la justicia brillarán como estrellas a la perpetua eternidad. Así que los apóstoles son los que traen el conocimiento de la justicia. Siendo así las cosas, esta mujer es una representación directa del pueblo de Dios. Y de ella se dice que estaba encinta. ¿Por qué estaba encinta? Porque estaba esperando la llegada del Mesías prometido en el jardín del Edén. Así que estaba embarazada del Mesías, estaba esperando todo el tiempo del Antiguo Testamento. La iglesia, que en este caso era la judía, esperó la llegada del Mesías, estaba embarazada. Hasta que finalmente nace el Mesías, Apocalipsis capítulo 12, versículos 2 y 3. Sigue diciendo el texto bíblico. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, aquí se ve a las claras al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, atacando a esta mujer en un intento de destruir a la simiente, a Cristo y al cristianismo. Todo lo que iba a ser Cristo pensaba destruirlo a él. Pero mientras estas cosas ocurren, la Biblia sigue relatando. Versículos 5 y 6. Sigue diciendo la Escritura. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es decir, su hijo va a ser el que dirija al mundo entero. La vara de hierro significa una vara irrompible. Y la vara representa en la Biblia a la palabra de Dios. La vara de medir, a la ley y al testimonio. Por tanto, entonces, este hijo regiría al mundo con la palabra de Dios, que es la vara de hierro, una vara que no se rompe por nada, que es firme. Muy bien, sigue diciendo más. Verso 4 y 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto sucedió cuando Jesucristo ascendió al cielo y se sentó en el trono de su Padre. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre. Así que entonces Cristo es el que asciende al cielo como el Hijo a quien se le entrega todo el reino, en el trono de su Padre, en el trono de Dios, es decir, reina como Dios. Habiendo sido el Hijo de Dios, no estimó ser igual a Dios y vino a ganarse otra vez el puesto del Hijo de Dios. Prácticamente Jesús, al venir a la tierra, se vino a ganar otra vez ese puesto. Y una vez siendo victorioso, él dice que habiendo vencido se le entregó otra vez el trono a él. Qué bonito, ¿no? ¿Eso para qué lo hizo? Para darnos ejemplo de cómo llegamos nosotros a obtener ese mismo puesto que él, porque él dice, para que todos estén en el mismo trono que él está, así como él está en el trono de su Padre. Muy bien. Ahora, una vez que vemos el cumplimiento de esta parte profética, nos deja en claro que se trata
de la iglesia verdadera, de la iglesia del Señor. Pudo haber saltado directamente más adelante la profecía para explicarnos las cosas que vendrían desde el pasado hasta el fin del mundo, pero no. Lo primero que tenía que hacer la profecía que daba Jesús era mostrar que esta mujer es la iglesia correcta, porque de ella sale el Mesías, el Hijo de Dios que se siente en el trono de su Padre. Con eso nos deja en claro que esta es la iglesia verdadera. Muy bien, pero eso no queda ahí. El texto bíblico nos sigue relatando qué ocurriría. Versículo 6. Apocalipsis 12:6. Vamos a ver qué cosa sigue diciendo el texto bíblico allí. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después de que este hijo es ascendido al cielo al trono de su padre, la mujer, que es la iglesia, habiendo quedado confrontada con el dragón, con la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, dice aquí que tuvo que huir por un periodo de 1260 días al desierto donde sería sustentada en un lugar preparado por Dios. ¿A raíz de qué? Vamos a entender ahora qué es lo que pasa aquí. ¿Qué cosa estaba ocurriendo entre ella y el dragón para que tuviese que el dragón intentar destruirla con tantas ganas? ¿De qué se trataba todo esto? Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Crece entonces ahora la lupa y nos va a mostrar la razón de esta persecución. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Según el pasaje bíblico entonces, hubo una batalla en el cielo. Ahora nos retrocede al origen del por qué persigue tanto a la mujer con tanto odio y nos muestra que en el cielo se originó una batalla y que en esa guerra hubo una pelea con un ángel llamado Miguel, un arcángel. Miguel, que significa el que es igual a Dios. Miguel no es otro que nuestro Señor Jesucristo, el arcángel que viene con trompeta de Dios, según 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, arc, que significa sobre, ángelus, ángeles, sobre los ángeles. Jesucristo es el príncipe de todos los ángeles. Miguel es llamado el gran príncipe en Daniel capítulo 12, versículo 1. Así que entonces, siendo Jesucristo Miguel, la lucha en el cielo fue entre Jesucristo y Miguel y Satanás. Así que entonces hubo una guerra, una confrontación. Y en medio de esta confrontación, Satanás es expulsado del cielo. Y es ahí donde Jesucristo decide venir a rescatar a la humanidad aquí a la tierra. Viene a salvar a todos aquellos que van a creer en Él. Satanás intentó destruir a todos los seres de otros mundos, pero finalmente iba a luchar ahora para poder lograr que el hombre cayera en sus redes. Cuando el hombre fue creado, entonces Satanás vio que sus posibilidades en la tierra se acababan y tenía que irse. Pero en lugar de querer dejar la tierra, decide enfrentarse con el hombre, derrotarlo para poder quedarse en la tierra. El ideal de Satanás era que si el hombre pecaba, Dios iba a destruirlo al hombre. Pero si Dios perdonaba al hombre, Satanás iba a decir, ¿y cómo no me perdonas a mí? Tenía una estrategia bien planificada, pero se equivocó cuando vio que Jesucristo decide dar la vida por el hombre pagando el rescate. Vale decir, Jesús iba a pagar el rescate que su propia justicia imponía.
Entonces Satanás vio que nadie pagaría el rescate por él. Jesús no iba a dar la vida por Satanás. Ya él tuvo su oportunidad en el cielo junto con sus ángeles para tener que arrepentirse de lo que habían hecho, pero no quiso. Entonces Jesús no iba a pagar el rescate por alguien que estaba en rebelión y que quería seguir rebelde. Solo pagaría el rescate por aquellos que se arrepintieran de todo corazón. Cuando Adán y Eva cayeron engañados por Satanás, se les ofreció el plan de la salvación. Adán y Eva aceptaron el plan de la salvación con sus consecuencias. A Adán se le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer se le dijo, tendrás hijos con dolor. Aceptaron la sentencia, no la rechazaron, no se rehusaron, y entonces mostraron arrepentimiento. Satanás no aceptó para nada la sentencia dada a él. Y se nota claramente en que quiso hacer caer al hombre porque no quería aceptar lo que se había decidido para él. Así entonces quedó demostrado que el hombre podía tener una oportunidad para poder ser rescatado. De esa manera es como entonces comienza a comunicarse el Evangelio de parte de Adán y Eva a su posteridad, después de que Satanás es echado del cielo. Pero ¿qué cosa más hace? Seguimos leyendo. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora en el cielo hubo alegría, porque se echó a Satanás y todo quedaba tranquilo. Por lo cual dice, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Habiendo sido expulsado del cielo Satanás, entonces los moradores del cielo dijeron, alégrense todos los moradores del cielo porque el diablo ha sido echado. Ya no va a fastidiar acá. Pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. De manera que entonces Satanás fue expulsado del cielo a causa de esta lucha con Miguel. Y habiendo sido expulsado del cielo, ahora al venir a la tierra, odió a los habitantes que existirían en esta tierra, desde Adán y su posteridad, porque sabía que si ellos se quedaban a vivir en la tierra, él tendría que irse fuera del planeta. Y no tendría dónde ir en todo el universo, porque todo el universo es de Dios. Así que por esa razón su lucha contra la humanidad es terrible, encarnizada, porque sabe que llegado su momento tendrá que ser expulsado del universo. Y la única forma de ser expulsado del universo, porque no va a tener dónde vivir, es desaparecerlo. Así que por esa razón se araña, se agarra con todo lo que puede, con tal de poder extender su tiempo de vida. Así que él procura por todos los medios que no se comunique el Evangelio al mundo entero, que no se acabe, porque quiere todavía seguir haciendo fechorías. Muy bien, siendo así, ¿qué ocurrió? Verso 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ajá. Es decir, cuando fue echado del cielo Satanás, desde el comienzo del mundo persiguió a la mujer. Y ahí ya podemos ver lo que sucedió en el jardín del Edén. Porque de ella saldría toda la descendencia que sería la iglesia del Señor. Así que persiguió a la mujer y persiguió a sus descendientes. Buscó por todos los medios deshacerse de esta iglesia. Y levantó a Caín contra Abel para poder deshacer el plan divino. Quería exterminar a toda la población. Porque entonces, cuando Caín mató a Abel, se daría una sentencia que tendría que morir Caín. Sus padres iban a ser
justicia, iban a clamar a Dios para poder deshacerse de Caín porque su pecado merecía la muerte. Era el plan de Satanás que así desaparecieran los dos hijos de Adán y Eva, que no quedara ninguno. Sin embargo, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set. Y es por eso que a través de Set vendría ahora esa simiente santa. No se detendría. Satanás vio que sus planes estaban siendo frustrados, que lo que él pensó que ocurriría al matar a los dos hijos podría finalizar todo el plan que se tenía para poder hacer la iglesia, pero no. Esto continuaba y entonces el tercer hijo de Adán iba a ser el que hiciera el cumplimiento de la promesa. Así que entonces Set creció, tuvo descendencia y su descendencia se llamaron los hijos de Dios. Muy bien. De allí en adelante, estos iban a comunicar a su posteridad la verdad de Dios, para que el mundo entero conociera el Evangelio Santo. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo el verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La persecución contra la mujer comenzaría ahora, desde los tiempos del jardín del Edén, a través de todos los tiempos hasta el final, hasta que se cierre la historia del planeta. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, se menciona al dragón con la representación de los imperios que perseguirían entonces a la mujer. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, 7 coronas. El dragón ahora está siendo representado acá por 7 poderes, 7 imperios. Cada una de sus cabezas estaba coronada, representando a un imperio en la historia. Este dragón, con sus 7 cabezas, que eran 7 imperios, intentaría destruir por medio de esos imperios a todos los creyentes de Dios. De tal manera que cuando pasaran estos 7 imperios en la tierra, en un intento de querer destruir al cristianismo, al pueblo de Dios, finalmente aparecería el mismo Satanás como una octava cabeza, para querer eliminar al pueblo de Dios de la tierra. Y sería el tiempo cuando Dios lo eliminaría a él. Tomaría entonces al mundo entero para lograr llevar adelante su plan. En Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 9 hasta el 11 se hace mención de esto. Apocalipsis 17, 9 al 11. Fíjense lo que dice allí. Hablando acerca de estas 7 cabezas que representan a los 7 reyes. Esto para la mente que tenga la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y se va a la perdición. La profecía ahora nos presenta que todavía va a venir un octavo, y ese octavo está representado por la bestia, a quien el mismo Satanás tomará para poder personificarse como un ser humano en la tierra. De tal manera que se cumplirá lo que dice el espíritu de profecía. Satanás no solo vendrá en la forma de Jesucristo, sino en la forma de un hombre. Es decir, va a tomar el poder del sistema papal para que a través de él el mismo diablo gobierne en la tierra. Interesante. Ahora eso será hacia el final del tiempo. No vamos a saltar todavía. Se menciona entonces a 7 reyes. Estos 7 reyes persiguen a la mujer en la forma del dragón. Estos 7 reyes son conocidos como los imperios que se opusieron al pueblo del Señor, a la mujer, en un intento de destruir al pueblo de Dios. Así que entonces vamos a descubrir a estos 7 imperios. Ya lo hemos hecho en otros estudios y ahora lo vamos a recordar. El pueblo del Señor se conforma como una nación
a partir del tiempo cuando Jacob llega con sus hijos a Egipto y donde su hijo José se convirtió en gobernador de Egipto. Para ese tiempo es que la nación egipcia se levanta a perseguir al pueblo de Dios en un afán de destruirla. El faraón mandó que todas las parteras mataran a los niños apenas nacieran varones de Israel. Y no lo logró. Más adelante, Egipto intentó destruir al pueblo de Israel, que ya se había multiplicado, en el Mar Rojo. Y Dios mató a Faraón junto con todo su ejército. Así es como entonces el primer imperio perseguidor contra el pueblo de Dios fue Egipto, una de sus cabezas. Por eso es que en el libro de Ezequiel 29:3 dice de Egipto, el gran dragón que yace en el río Nilo. Luego de esto, el pueblo de Dios sufrió ataques en los días de Isaías, del profeta Isaías, cuando los asirios deciden atacar a Israel. Para entonces Israel se había dividido en dos, desde los días del hijo de Salomón, Roboam, y de su sirviente Jeroboam. De tal manera que entonces a Roboam se le dejaron 2 tribus y a Jeroboam 10 tribus. Pero las 10 tribus que tenía Jeroboam sucumbieron en las manos de los asirios, mientras que las 2 tribus que tenía Judá sucumbieron en las manos de los babilonios, de Nabucodonosor. Muy bien, ahí tenemos 2 imperios más que persiguieron al pueblo de Dios hasta casi aniquilarlo de un lado y desaparecerlo al otro más bien. Israel desapareció ahí, es decir, las 10 tribus. Y Judá quedó, la que hoy se llama Israel. Muy bien, entonces, ¿qué ocurrió? Hasta ahí ya tenemos 3 imperios, 3 de las cabezas, ¿no es cierto? Egipto, Asiria y Babilonia. Luego de eso, Babilonia cae en manos de los medos y los persas. Y los israelitas pasaron a manos de los medos y los persas. Hasta que estos, a través de Ciro, de Artajerjes, recibieron el permiso para poder reconstruir otra vez Jerusalén y su templo en los días de Esdras y Nehemías. A su vez, los persas cayeron en manos de los griegos. Los griegos tomaron cautivos también a los israelitas, hasta que muy pronto quedaron liberados y se cumplió el siguiente poder, que era Grecia, que tuvo dominio sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos ya. Y luego, los judíos, en el año 169 a.C., buscaron un enfrentamiento con los romanos en tiempos de Judas Macabeo. Y luego, para el año 67 a.C., descendientes de Judas Macabeo y seguidores de Judas Macabeo volvieron a levantarse para confrontarse con Roma, y Roma termina derrotando a los macabeos. Y pronto se ve que los judíos pasan a ser colonia de los romanos y en tiempos de Jesús se les ve sometidos a Roma. Así que el siguiente imperio que tendría dominio perseguidor contra el pueblo de Dios sería Roma. Hasta ahí, ¿cuántos imperios van? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, 6. Muy bien. ¿Qué cosa se dice ahora? Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Apocalipsis 17, 10. Fíjese bien lo que dice allí. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Ahora bien, cuando el Apocalipsis se estaba escribiendo, Roma estaba como potencia mundial, era el imperio dominante en la época. Y aquí dice el texto bíblico que cuando se estaba escribiendo el Apocalipsis por Juan, 5 habían caído y uno estaba gobernando el mundo. Los 5 que habían caído eran Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. 5 han caído. Uno era Roma, que estaba dominando. El otro aún no ha venido.
Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, hablando del séptimo. La séptima cabeza recién estaba hacia el futuro. El Imperio Romano se dividió en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente. El Imperio de Oriente cayó en el año 476 y el Imperio de Occidente cayó en 1456. Y entonces surge la Roma papal a partir del 538, llegando hasta 1798. Lo que significa que Roma se habría extendido desde el 168 a.C., cuando derrota a Grecia, hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte derrota al papado. Así entonces, hasta ese periodo se cumple el sexto poder de Roma. Pero vendría un séptimo, que también era representación del dragón. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 nos presenta a ese séptimo. Y nos lo presenta como una bestia con dos cuernos que subía de la tierra cuando cayó el poder papal y que se convertiría en la próxima potencia mundial. Y de esa potencia se nos dice claramente en Apocalipsis 13, 11 y 12 que hablaría como un dragón. Interesante. De manera que entonces la potencia que se levantó o que ya estaba subiendo de la tierra por 1798, no es otra que los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia, la de dos cuernos, que representan a sus dos poderes de libertad. Entonces el número 7 viene a ser Estados Unidos. Y de él se dice que cuando aparezca y se convierta en potencia mundial, durará breve tiempo. ¿Por qué? Porque este poder le entregará toda su autoridad a la bestia, a la primera bestia, Apocalipsis 13, 12. Fíjense lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. De manera que entonces Estados Unidos no es que cae en batalla, sino que le cede el poder al Vaticano, es decir, a Roma que habrá resurgido, puesto que de Roma se dice que volvería a resurgir. Ahora bien, teniendo a este séptimo poder de los Estados Unidos, desde que se convirtiera en potencia mundial, hasta el final duraría breve tiempo. Aunque los Estados Unidos declararon su independencia en 1776 y fueron creciendo rápidamente y se desarrollaron como una potencia, no se convirtieron en la primera y única potencia sino hasta 1990, con la caída de la Unión Soviética, o el asunto de la perestroika. Entonces, desde allí, desde 1990, debemos contar para este poder como potencia breve tiempo. Y luego le entregaría todo su poder y su autoridad a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El poder del papado cayó en 1798, como ya mencioné, la Roma papal. Y esta Roma vuelve a resurgir a partir de 1929, cuando Benito Mussolini le da todo su apoyo a Pío XI, devolviéndole todo su poder y su autoridad al papado. Y desde entonces su herida viene sanándose, hasta que en el año 2009 finalmente esta herida se sana. ¿Cómo así? Cuando Benedicto XVI reclama que la Iglesia se dirija con su propio derecho canónico y ya no con las leyes de su gobierno italiano. Así queda divorciada de Italia la Iglesia a través del sistema papal, y el sistema del papado ahora queda libre para gobernar su Iglesia. Así es como entonces el poder de la bestia queda totalmente restaurado. Y Apocalipsis 13:3 nos dice que la herida mortal de la bestia se sanó y que luego de eso, ahora sí el mundo tomaría en cuenta al papado. Todos se maravillarían en pos de la bestia.
para que todas las naciones se maravillen en pos de la bestia, era necesario que sea reconocido en la Organización de las Naciones Unidas, cosa que sabemos que ya existe, y que en las Naciones Unidas ha recibido el apoyo de la gran mayoría de todos los países de la Tierra. Así, este poder comienza a resurgir con más fuerza cada vez, convirtiéndose en el octavo poder. ¿Por qué? Bueno, porque la profecía nos dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 10 y 11 lo siguiente. Apocalipsis 17, 10 y 11. Fíjate lo que dice ahí. Apocalipsis 17, 10 y 11. Dice la Escritura. Vamos a leerlo directo de la Biblia. ¿Lo tenemos ahí? Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 y 11. ¿Sí lo tenemos? Apocalipsis 17, 10 y 11. Ahí dice que se le coloca. Ah, ya. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Ya dijimos quiénes, ¿no es cierto? Desde Egipto hasta Grecia. Uno es Roma. El otro aún no ha venido a Estados Unidos. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo porque le da la autoridad a la primera bestia, es decir, a Roma. Verso 11. La bestia que era y que no es también el octavo y está entre los 7 y se va a la perdición. Así que entonces, ahora el texto nos dice que el octavo poder, sería la bestia que está entre los 7, que es uno de los 7 anteriores, y que vuelve a resurgir, la bestia que era, que no es y volverá a ser. Como los 5 primeros ya han caído, hasta Grecia, esos no se les cuenta. Solo nos quedarían Roma y los Estados Unidos. Uno de estos dos tiene que ser el octavo. Pero como Estados Unidos es el número 7, no puede ser también el número 8. Así que entonces solo nos queda uno, Roma papal. Así que el octavo será el mismo Satanás en la forma del Papa que gobernará al mundo entero. Es decir, a través de él se materializa para poder tomar el dominio mundial. Es su último intento para querer destruir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y ahora, ¿cómo se va a dar eso? Apocalipsis capítulo 12, seguimos leyendo y en el versículo 14 y 15, dice la Escritura: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora bien, el poder de la serpiente, el dragón, que es Satanás, decide luchar contra la iglesia por un periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivalen a 3 tiempos y medio o 3 años y medio, que son 1260 días, que son los mismos del versículo 6, donde la iglesia es llevada al desierto para que allí la sustenten por 1260 días. Los días en profecía se cuentan como años. Por tanto, entonces la iglesia sería perseguida por un periodo de 1260 años. ¿Correcto? Ahora bien, una vez que este poder persiguiera por 1260 años a la iglesia, después de eso recibiría la iglesia apoyo. Y el versículo 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. De tal manera que entonces la mujer sería perseguida por el poder del dragón por 1260 años y luego la tierra la ayudaría. Los 1260 años mencionados acá son los mismos 1260 años de Daniel capítulo 7, verso 25, en los que la Iglesia católico romana persiguió al protestantismo desde que recibió autoridad de Justiniano en el 538 después de Cristo para poder someter a todos los herejes, es decir, a todos aquellos que no se sometan a lo que enseña la Iglesia de Roma, no la Biblia, sino Roma.
Y fueron 1260 años desde el 538 hasta 1798, cuando cae el sistema del papado en manos de Napoleón Bonaparte. Así se cumplió el periodo de 1260 años de persecuciones contra la Iglesia que protestaba por las mentiras y errores de Roma. Interesante. Pero eso no es todo. Y luego de eso dice, la tierra ayudó a la mujer. Cuando el sistema del papado apretó con las persecuciones y la Inquisición a partir de 1517, entonces lanzó agua como un río para que arrebatase a la mujer. Ese era el río de la persecución, de la destrucción. Quería ahogarla, desaparecerla. Pero dice, la tierra abrió su boca y se tragó el río. Esto fue cuando se le puso fin a las persecuciones y a la Inquisición. La emperatriz de Austria fue la primera en poner fin a las persecuciones de la Inquisición en su territorio, en el año 1776. Y los Estados Unidos de Norteamérica, por su parte, declaran su independencia en el mismo año y abren sus puertas a todos los perseguidos por causa del papado, es decir, a todos los protestantes. Y entonces se cumple la palabra profética de que la tierra abrió su boca y se tragó el río de la persecución. Hasta que finalmente el sistema del papado cae en 1798 con Napoleón Bonaparte. Muy bien. Y luego de eso, ¿qué dice el texto? Entonces, versículo 17, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, después de 1798, aparecería la descendencia de la mujer, la simiente final de la mujer, aquellos que serían como Jesucristo. Cristo era la simiente hace 2000 años que vendría a pisar la cabeza de la serpiente, y ahora una simiente de la mujer que daría el resto de la descendencia de ella, la última simiente, que se iban a caracterizar por tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, iban a seguir cada uno de los preceptos divinos y las enseñanzas de su palabra y los profetas. Y la única iglesia que después de 1798 quedó con estas dos características fue la iglesia que creyó en la segunda venida de Cristo, adventista del séptimo día. Interesante. Ahora bien, de este pueblo se dice que se enfrentará con el poder del dragón. Y este pueblo, después de haber pasado por esa cantidad de esos 7 imperios a través de la historia, quedaría como el último residuo para cumplir con una misión. Tendría que predicar el evangelio al mundo entero. Tendría que anunciar la verdad para su tiempo, para los últimos días. Eran el remanente, el residuo final del Señor. Y ahora, su mensaje iba a ser el mensaje que anunciara que el tiempo del juicio llegó a la tierra, por ser el último remanente. Tenían que publicar el evangelio del Señor, exaltando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa era su misión. Y ese evangelio lo encontramos registrado en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 hasta el 12, nos habla del mensaje de los 3 ángeles, algo que tendrían que comunicar los hijos de Dios al mundo. Y ahora nosotros necesitamos conocer y entender esos mensajes para que el mundo los conozca. Y una vez que hayamos predicado eso a todo el mundo,
y haya sido educado el mundo, los que escuchen ese mensaje, esos son los que esperan la segunda venida de Jesús. ¿Correcto? Ahora bien, ya tenemos hasta aquí la secuencia de lo que es la iglesia a través de todos los tiempos. Después de que Adán y Eva tuvieron a su hijo Seth, el anuncio del Evangelio debía de venir a través de toda su descendencia hasta la llegada del Mesías y continuaría hasta el fin de la historia de este mundo. En este capítulo 12 de Apocalipsis se hace el resumen completo de la iglesia de Dios y su misión. No basta ahora con saber que somos la iglesia del Señor, sino que tenemos un trabajo que realizar. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Fíjense ahora en esto. Como después de 1798 aparece la iglesia adventista creyendo en los mandamientos de Dios y en las profecías de Jesucristo, esta iglesia nace precisamente por varios eventos. Uno es el que acabo de mencionar, por este Apocalipsis 12. Dos, porque esta iglesia nace cuando anuncia que la hora del juicio ha llegado para 1844, en base a la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Y teníamos que predicarle al mundo entero que el juicio comenzaba desde esa época. Y cuando toda la tierra escuchara ese mensaje del juicio, habríamos terminado nuestro trabajo en la tierra. Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Fíjense primero lo que dice allí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate bien en lo que ahora se tenía que decirle al mundo. Esta es nuestra educación al mundo. Decirles que llevamos el Evangelio eterno anunciando que la hora del juicio ha llegado. Así que, como miembros de iglesia, salimos a la gente para irla a buscar de casa en casa hasta la última casa a decirle que la hora del juicio llegó. ¿Comprendes eso? Ese es nuestro mensaje, un mensaje de alerta. Un mensaje que despierta al mundo a que llegó el fin de todos los tiempos y que por lo tanto hay que arrepentirse. ¿Y cuál va a ser el arrepentimiento de la gente? Volver a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús. Cuando la gente acepta los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, entonces quiere decir que se arrepintió de sus pecados. ¿Comprendes eso? Aceptar la ley y aceptar la profecía significa estar arrepentido de tus pecados. A eso se le llama arrepentíos, creed en el Evangelio. ¿Correcto? Y de esa manera es como nosotros formamos escuelas. Nuestras escuelas son las iglesias. Y en esas iglesias educamos a la gente de todas las edades. Tal es así que la iglesia se convierte en un centro educativo, un colegio. El colegio que nos prepara para la educación superior. ¿Comprendes? Así que nuestra primera educación a la gente
es decirle que la hora del juicio ha llegado, que salga de Babilonia, que no adore a la bestia ni a su imagen. ¿Eso qué se llama? Eso se llama la escuela básica. No podemos saltar a la superior todavía. Hay algunos que les gusta saltar a la superior. Dice, ya no eso ya no vamos a hablar. Las profecías asustan a la gente. Y quieren saltar a una educación superior que ni siquiera es la correcta que se está dando. Cuando hayamos educado a cada persona en este mensaje de los 3 ángeles, habremos cumplido nuestra tarea en esta tierra. ¿Comprendes eso? Y entonces se habrá cumplido nuestra misión. Así que, en todas nuestras iglesias, lo que tenemos que hacer es conduzcamos a la gente paso a paso por los libros de Daniel y Apocalipsis, donde se cuenta toda la historia del pueblo de Dios desde sus inicios hasta el fin del mundo. Mostremos a la gente la línea profética de dónde venimos y hacia dónde vamos y dónde nos encontramos hoy. Cuando eduquemos así a la gente vendrá a la realidad. Se dará cuenta de que este mundo es un engaño. Abrirá los ojos a que todo lo que ocurre en esta tierra es ficticio. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente va a ser arrastrada por el engaño del dinero y los placeres. 2 cosas que a la gente la van a arrasar. Es el último engaño que hará Satanás. Cristo fue claro cuando dijo, el engaño de las riquezas y de los placeres de este mundo. Ahogan a la semilla. Así que la forma de ahogar a la iglesia será por ese lado. El engaño de las riquezas. Ahora se está prometiendo a la gente con todo esto del Bitcoin, ¿no es cierto? Pero que ya sabemos que lo del Bitcoin es una falsedad completa. Que el propósito es que te metan en la computadora y estés todo el día viendo si tu dinero avanza o no avanza. Así que para poder hacer eso, para ya no tener que estar sentado frente a tu computadora, ahora te van a decir que es mejor que tengas tu aparato dentro de la cabeza, dentro de tu cuerpo, para que todo el día puedas mirar en la palma de tu mano cómo van tus ingresos, tu dinero. Entonces toda la gente va a ver necesario que le pongan algún aparato dentro del cuerpo para tener que estar vinculado con la nube todo el tiempo para no perder su dinero. Así que eso de la moneda electrónica es una falsedad, una trampa y un engaño. Y a la pobre gente le hacen creer que necesita tener que estar viajando, que ya debería de tener su dinero en el banco, que debería tener millones, hacerse rico. De una vez dicen, ¿no?, que todos sean ricos, que todos tengan todo. Y de esa manera te llevan por el lado de los placeres. Porque ¿para qué quieres tanta riqueza? ¿Cuál es tu afán? Los que buscan grandes riquezas a través de esta moneda electrónica y de los medios que se están propagando, son solamente porque quieren viajar, porque de pronto ya por ahí algún vecino, algún amigo le dice que se fue al otro lado del mundo, se fue a París, se fue a Madrid, se fue a España, se fue a los Estados Unidos, a México, a todo lugar. Y entonces hacen nacer la codicia del dinero para que también se desee viajar, pasear por el mundo solo por placer. Conocer las grandes ciudades, la prostitución de toditas ellas, porque eso es lo maravilloso que hay. Porque otra cosa no tiene de importante el mundo, ¿eh? Si no se trata de ir simplemente en viajes de placer, de diversión, de conocer lugares ricos, multimillonarios, avances tecnológicos y lo demás, la prostitución. No hay otra cosa. Ya eso le llaman vida, cuando eso significa pestilencia, muerte, destrucción, ¿eh? Muerte pura. Pero Satanás ha hecho creer que eso es lo maravilloso.
y ha hecho pensar a la mente humana que eso es más bien la forma de vivir que debe tener todo ser humano. Mentira, eso es convertir al hombre en un animal, en un salvaje. Ya no es una persona que tiene razonamiento, solamente está buscando diversión y placer. Cuando la persona llega a pensar que su vida solo tiene que estar en existencia para la búsqueda del dinero y del placer, se convirtió en una bestia de carga. Así de sencillo. Si ese es su pensamiento, ya no sirve su cerebro, no sirve para nada. Tiene que ser orientado de nuevo para que venga la realidad, para que despierte a la vida real. Mientras no llegue a ese punto, nada se puede hacer, es un salvaje en la tierra. Así de sencillo. Por eso Cristo dijo, el engaño de las riquezas y de los placeres ahoga la semilla, así como los espinos y las piedras ahogaban la semilla que caía por el sembrador. Nuestro mensaje en medio de todo esto es educar a la gente, mostrarle la línea profética para que se dé cuenta que este mundo tuvo un comienzo y que tendrá su final. Cuando la gente entienda eso, recién vivirá la vida real. ¿Te das cuenta ahora? Y es por eso que tenemos que educar a la gente cuando llega a nuestras filas, precisamente en estas verdades. Como estamos viviendo en el tiempo en el que el mundo está siendo dominado por un pequeño puñado de salvajes que se han enriquecido a costa de la humanidad y que quieren tomar este mundo para hacer su gobierno mundial, necesitamos que la gente descubra eso y que se dé cuenta que estamos en un mundo donde van a ser todos sometidos y controlados por la fuerza. Ese se llama el gobierno del anticristo. Y entonces cuando le decimos eso a la gente, mostrándole el mensaje del tercer ángel, que denuncia a la bestia y a su imagen, y los propósitos que tiene para implantar su marca sobre todos, entonces la gente recién se da cuenta de que le estamos profetizando, que le estamos hablando de la realidad presente. Y una vez que se da cuenta de eso, ahora le decimos, fíjate, esto que tú estás viendo que está ocurriendo ahorita, ya estaba profetizado porque estamos viviendo en plena hora del juicio. Es decir, primero la despertamos al tiempo actual. En segundo lugar, la ubicamos en el tiempo en que vivimos, la hora del juicio. Y finalmente le decimos, ahora que ya conoces a la bestia y a su imagen y sus propósitos en este mundo, ahora que ya sabes que estamos en plena hora del juicio, la orden de Dios es, aléjate de Babilonia. ¿Correcto? Y por eso ese es el último mensaje que cierra la educación de la persona. ¿Cuál? El que le digamos quién es Babilonia, quiénes la conforman y por qué tenemos que salir de ella y huir de ella. Cuando la gente haya escuchado toda esta educación, que yo la estoy simplificando, haciendo como un sílabus de todo lo que es el estudio del mensaje de los tres ángeles, entonces la gente estará lista para encontrarse con Jesús. El mensaje de los tres ángeles prepara un pueblo para la llegada del libertador, para la llegada de Jesús de Nazaret, para su segunda venida. Para eso es el mensaje de los tres ángeles. Nos prepara para todos los eventos finales. Hay algunos que se preparan para la ley dominical. Hay otros que se preparan para el fin del tiempo de gracia.
y hay otros que se preparan para la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son entonces los que están cuando te preparas para todo en conjunto? Prepararse para la segunda venida de Jesús significa que te preparas para el fin de la gracia, para la ley dominical, para todo eso. Así que se prepara un pueblo para la segunda venida de Cristo, dice la mensajera del Señor. Hemos de preparar a la gente para la segunda venida. Y ahí ya está incluido el preparar para el fin de la gracia, para la ley dominical y para los eventos finales. Todo eso es la preparación para la segunda venida de Jesús. El punto central es la segunda venida de Cristo, no el cierre de la gracia, no la ley dominical, sino la segunda venida de Cristo. Y al hablar de la segunda venida de Cristo, se le tiene que hacer conocer a la gente que pasaremos por el decreto dominical, el cierre del tiempo de gracia y las 7 postreras plagas del tiempo de angustia. ¿Comprendes? Así que preparar para la segunda venida de Cristo incluye enseñarle todo eso hasta el fin de la historia. Ojalá podamos cumplir con esa tarea, queridos hermanos. Todos los que hemos venido estudiando el mensaje del tercer ángel, ahora nos vamos a ocupar de poder hacer estudios de preparación para salir a proclamar este mensaje con fuerza. Hay muchos que ya han escuchado estos temas, están preparados y pueden hacerlo, pero hay otros que van llegando a la fe y que necesitan de una preparación cabal. Así que lo que vamos a hacer ahora es un estudio completo de Daniel y el Apocalipsis para poder descubrir paso a paso quién es el pueblo de Dios, cómo viene a través de la historia, y vamos a hacer un centro educativo de las instrucciones que damos desde acá. Lo que cada iglesia debería de hacer, lo vamos a hacer desde acá, para que en todos los lugares donde se nos escuche el mensaje, todos vayan al unísono con cada tema que vayamos estudiando de estos 2 libros. Muy aparte de los otros temas que se estudian durante el día, la escuela sabática, el sermón, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un estudio para que todos podamos estar al día con la verdad para el tiempo actual. Necesitamos conocer. Y a nuestros hermanos que tienen por ahí los panfletos, esos pequeñitos, donde he sacado de Daniel y Apocalipsis, ¿no? Todo reducido en 22 hojas, nada más, ¿no? Un panfletito que debe de correr como hojas de otoño. Ahora deberíamos de ver la posibilidad de que ese panfleto corra por el mundo entero, porque está resumida toda la profecía ahí de la forma más simple, como para que hasta un niño la pueda entender. Hemos visto que esos panfletitos están saliendo con ilustraciones como les gusta a los niños y como les gusta a los adultos. Así que vamos a hacer que eso corra, que se acabe la obra lo más pronto posible para que el mundo entero sea iluminado. Gracias a Dios por todo este sector, prácticamente la obra está casi terminada, ¿no? Ahora solamente faltan otros sectores donde la obra está entrando con fuerza y donde hay hermanos que nos están escuchando. Tú, querido hermano que estás allí detrás de cámaras, donde quiera que te encuentres, es el momento de tener que movilizarnos más rápido para que esta obra sea terminada. Y ya deben de ir pensando en cada sector para poder solicitar por millares estos panfletos. Hay algunos que se les dijo primero, no le dieron la importancia debida, ¿no? Parece ser que no quieren que se termine la obra. Tienen sus razones, pues seguro les gusta el mundo, los placeres, en algo andarán, pues, ¿no? Cosa de ellos. Cada quien es libre en estas cosas, ¿no? Pero se ha ofertado esos panfletos. Hay quienes no los quieren sacar, hay otros que piensan que uno se puede enriquecer, y es cosa de ellos, no hay nada que hacer. Ya cuando el diablo se mete en una persona para sacárselo es bien complicado. Pero ahora, ya que, como decía Pablo, vosotros rechazáis, ahora me voy a los demás, a aquellos que están allá afuera, para que los que quieren hagan su solicitud para que les sea enviado el material de tal manera que puedan regalar en sus sectores a todos los que se encuentren en el camino. Están en precios tan módicos que se los pueden comprar por millares, por centenares y repartir en sus países y en sus ciudades. Felices por aquellos que compartan este mensaje, porque pronto verán el resultado de las labores de su trabajo. Por aquellos que se rehusaron, ¿qué podemos hacer?
No se puede estar arará todo el día el que ara, sembrará todo el día el que siembra. ¿No es que acaso se ara, luego se siembra y vendrá la cosecha, dice el texto bíblico? Así que entonces, para aquellos que tienen su oportunidad y la dejan pasar, no hay nada que se pueda hacer. Mientras se va cerrando la puerta para los que no quieren entrar, se abre la puerta para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y que quieren impartírselo a los demás. Dios quiera que podamos hacer que esto prevalezca y que la obra de Dios se termine lo más pronto posible. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a grabar todo esto que hemos estudiado en la mente y en el corazón y a compartirlo con quienes todavía no lo conocen. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a ponerlas por obra. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a tus hijos en el mundo entero. Bendice la labor que estamos realizando para terminar de predicar tu mensaje y bendice a quienes, Señor, están apoyando en esta obra para poder llevar este mensaje a todos los rincones de la tierra. Multiplica, Señor, a nuestros hermanos que están consiguiendo los materiales que tú estás, Señor, mandando para que se puedan predicar al mundo entero. Fortalécelos y dales mucho más. Así como han consumido y han gastado para poder comprar estos panfletos, multiplícalos ahora, Señor, para que ellos puedan darse cuenta de que tu bendición va con quienes de veras quieren apoyar a esta causa. Y que vean simple y llanamente todo lo demás como símbolo, para que, Señor, tú puedas ser quien les muestre que realmente tú estás detrás de la proclamación de este mensaje. Fortaleces también, Señor, a todos nuestros hermanos que en el mundo entero están proclamando esta verdad. Dales más sabiduría, más poder, y dales la oportunidad, Señor, de que a ellos les llegue estos materiales para que los puedan distribuir en sus sectores y en sus zonas y que los multipliquen para que tu obra sea terminada pronto. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, no te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos de retorno para poder despedir el día del Señor. Dios te bendiga. Amén. Los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas, tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. Caída es la Babilonia la grande ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino de sus fornicaciones. Si alguno adora a la bestia y su imagen, y si recibe la marca fatal, él también beberá de la ira divina, vaciada sobre los que no le temen. Tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. Aquí está la paz de los santos, los que obedecen a la santa ley y que tienen la fe de Jesucristo. Victoria eterna para los que sí le temen. Tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón.
Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los dormidos? ¿Quién mi senda angosta mostrará? Hablo Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Hablo Dios, háblame, habla y yo respondo heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Hablo Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Hablo Dios, háblame, habla y yo respondo heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos, y el Maestro voy con voluntad. Hablo Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Hablo Dios, háblame, habla y yo respondo heme aquí. Pronto ya no habrá misericordia para esta pobre humanidad, y entonces se oirá el Maestro que dirá: bien hecho, siervo fiel. Hablo Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Hablo Dios, háblame, habla y yo respondo heme aquí. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los dormidos? ¿Quién mi senda angosta mostrará? Hablo Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Hablo Dios, háblame, habla y yo respondo heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para la despedida del Día del Señor. Para eso vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 472, Día Santo del Señor, y lo vamos a entonar con alegría porque vamos a salir a proclamar el Evangelio en esta nueva semana. Himno 472. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar.
santo de tu amor, es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Salmo 110. Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Meditando en los versículos de este salmo, nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración de despedida del sábado. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy. Y te suplicamos, Padre Santo, que todas estas queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulsa nuestras acciones. Bendice también a cada uno de los hijos de tu pueblo en el mundo entero, que a esta hora, Señor, ya ingresan en una nueva semana. Derrama de tu bendición en ellos, tu Santo Espíritu, para que donde quiera que vayan y donde quiera que estén puedan testificar acerca de ti y llevar, Señor, tu luz de salvación a cada sector y a cada hogar. A la vez te rogamos que nos bendigas en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres durante esta semana, para que donde quiera que vayamos y donde estemos, podamos llevar el testimonio de tu verdad. Y reúnenos también, Señor, un próximo sábado para seguirte adorando y glorificando y honrando tu santo y bendito nombre. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, con todos una feliz semana, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. No te olvides que estamos a través de las redes para que nos puedas compartir. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en TikTok como El Último Llamado Divino. Estamos en Radio Líder 98.7 FM AM 1240, de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde. En Radio Pucallpa estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche 89.1 FM. También llamamos la atención a todos nuestros hermanos a que es el tiempo de poder llevar a cabo la obra final del Señor. Así que a través de Yape, a través de Patreon, puedes hacer llegar tu aporte o hacerlo llegar directamente para poder cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Que el Señor te bendiga y que pases una feliz y hermosa semana. Amén.